Nosotros teníamos planificado este capítulo antes, estábamos preparando la pauta y se murió entre medio Paul Auster. Sí, pues bueno, nos obligó a cambiar la... No, o sea, no lo íbamos a hacer como en una tanda pasada de grabación y fue como, no, dejémoslo para más adelante porque es un capítulo homenaje a un autor. Yo estaba sufriendo. A mí me dio pena de verdad. Bueno. Me dio pena de verdad. Estaba enfermo, pasan los años, la gente... ¿Yo o Paul Auster? Tú. Estaba sí. enfermo, han pasado los años. En el caso de Paul Auster también. Sí. Se sabía que estaba enfermo, pero es rara esa sensación de alguien que no tienes ni un vínculo afectivo real, no. Pero sí tenía un vínculo afectivo porque sus libros te marcaron, su música, su no sé qué. Sí. Y en el caso de los músicos, y a mí me dio pena cuando se murió. Fue como, oh. A mí me dio pena eso que tú mencionas y me dio harta pena dos cosas más. Una, que es uno de mis escritores favoritos. Que, weón, puta, podría haber sacado, weón, cualquier cosa, yo lo leía, sí. Me encanta. Entonces como que lata que no va a escribir más. Porque es como lo que pasó con David Bowie. Que tú sabías que David Bowie podía siempre haber seguido publicando cosas, ¿cachai? Me pasó con Spinetta, ¿cachai? No me pasó tanto con Michael Jackson, porque Michael Jackson ya como que había hecho lo que tenía que hacer, ¿me entendí? Pero me pasa mucho con Paul Auster ese tema de que acababa de sacar Baumgartner, que es una novela que reseñamos en un capítulo anterior. Y yo estoy seguro que podía seguir escrito. Entonces, ¿cuántas cosas nos vamos a perder de Paul Auster que no pudimos haber leído? Por el maldito cáncer. Sí, pues. No, terrible. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. Hoy en un especial homenaje a un autor que queremos mucho, que nos gusta mucho, que lo disfrutamos mucho. Nosotros nos hicimos amigos prestándonos libros y Paul Auster fue de los primeros libros más que nos prestamos. Sobre todo me pasaba y a mí. Fue lo único que nos prestamos, sí. Hay que aclararlo. Pero todavía quedan años, amigos. No, pero no quedan fuerza, no queda energía. Quedan años de amistad todavía, amigos. No. Paul Auster... jamás vamos a cruzar sable. Jamás vamos a hacer eso. Paul Auster, un autor que, como te decía, marcó nuestra amistad porque nos compartíamos los libros, nos hablamos, oye, qué buena es esta novela, qué entretenida. Sí. Me acuerdo Mr. Vértigo, me acuerdo el Palacio de la Luna, El País de las Últimas Cosas, el libro Le Ilusiones. Sí. Por compartir libros te refieres a que yo te prestaba los libros de Paul Auster. Sí, po. Sí, me encanta cómo defines, era un Truman Capote de la... cómo cambia el foco, ¿no? Y es un autor que nos gusta mucho. Y que bueno, pasó que lo teníamos en pauta hace rato, estábamos preparando hace rato este capítulo, y entre medio se murió y fue como, chuta, nos dio pena, como decíamos antes. Sí. Se merecía un poquito más de dedicación de lo que le habíamos... Claro, un capítulo especial de verdad, que va a ser a lo mejor tal vez incluso más largo de los otros capítulos, como fue el de Capote. Probablemente, sí. Ahora, la gracia de Paul Auster, para nosotros como Truman libreros, ¿cachai? Es que es un tipo muy fácil de vender, es un tipo muy fácil de recomendar. ¿Por qué? Porque reúne dos cosas, como maestría narrativa, fondo, ¿cachai? Pero además es muy entretenido de leer, uno se queda pegado, él juega mucho con la meta novela, la meta literatura, donde hay una novela dentro de otra, ¿cachai? Entonces es muy fácil de recomendar para nosotros como libreros, Paul Auster. Y es un autor que es muy entretenido de leer, como tú decías, y que de verdad... logra esta combinación entre buena literatura y muy dinámico, muy entretenido. Sí, te devoráis los libros, ¿cachai? Y además tiene esa otra cosa como de que él crea su propio universo, que tú habláis de hay cosas como austerianas, ¿cachai? ¿No? Como que hay dos, tres cosas y tú dices, es como, lo que pasa con Borges, tú, puta, no sé, bueno, espejos, tigres y laberintos, Borges, ¿cachai? ¿No? Entonces empezáis a relacionar, ¿cachai? Como hablamos de Truman Capote, el cotilleo, la socialité, ¿cachai? Bueno, los crímenes, non-fiction novel, es Truman Capote, ¿me entendés? Y Auster tiene eso, que él crea su propio universo, o sea, tiene como sus tips que te facilitan identificarlo. Sí. Mira, a mí personalmente me encanta Paul Auster, a ti también obviamente lo hemos dicho hasta el cansancio, me gusta mucho porque además él era muy humilde, él no era un tipo fanfarrón, ¿cachai? Él no era un tipo agrandado, ¿me entendí? Escucharlo era un placer porque él era tan humilde que siempre decía, no he leído eso, no sé de eso, ¿cachai? No tenía respuesta para todo. Y eso es súper bueno en un escritor, pensando en que hay muchos escritores que son muy pagados de sí mismos y que piensan que están cambiando el mundo con sus novelas, cuando en realidad no tienen ninguna trascendencia, ¿cachai? Hay una anécdota, cuando él era chico, a los 11 años,
Boris Pasternak en 1958 gana el premio Nobel. Él es el autor de Doctor Zhivago, ¿cachai? Si no conocen el libro, seguramente conocen la película con Omar Sharif y con la... se me olvidó el nombre de la actriz. ¿Quién actúa? La Judy... Ay, ya me voy a acordar. Omar Sharif... Atención. Oye, no, weón. Atención al neurólogo. Oye, yo no tengo Google, weón, pero... Atención al neurólogo. Sí. Bueno, pero el asunto... Pero bueno, el tema es que, volviendo a Pasternak, él se da cuenta de que Pasternak gana el premio Nobel y los rusos no dejan ir a Pasternak a recibir el premio Nobel, que está mala onda los rusos. Eso que todavía no estaba Putin en el poder, pero no lo dejaron ir. Y él dice, voy a leer a Pasternak a los 11 años. Como diciendo, pero ¿cachai? Como esta cuestión humilde de decir, quiero leer este gallo que es premio Nobel. ¿Qué pasa hoy día? Sale un premio Nobel y suben las ventas de ese gallo porque todos queremos saber qué onda. Julie Christie, el actriz, me acabo de acordar. Sí, con Omar Sharif. Siempre a punto de llorar así Omar Sharif mirándola con ojos así pardos. Oye, bueno, entonces él dice, voy a leer a Doctor Zhivago. Y a los 11 años, bueno, empieza a leer a Doctor Zhivago, un funeral, la lluvia, los rusos, bueno, no entiende nada, pues, bueno, y lo deja el libro, obviamente, porque no era un libro para él, ¿cachai? ¿No? Y él cuenta que después trató de leer, leyó a cosas de Pasternak, poema y qué sé yo, pero nunca pudo volver a leer a Doctor Zhivago, y él reconoce abiertamente que nunca leyó a Doctor Zhivago, ¿cachai? ¿Qué escritor va a reconocer abiertamente que no leyó a alguien? Uno tiende a chamullar, ¿me entendés? Exactamente, voy a tratar de quedar así como un gallo súper intelectual y él no, yo no, la verdad es que no lo puedo leer, no me enganché. Esa actitud a mí encanta. Eso es. Claro, es la literatura sin pretensiones, ¿cachai? Justamente. ¿Cómo describir a Oster así como de una manera como marquetera? Me encanta a mí de repente las reseñas que aparecen en las contratapas de los libros porque son como muy chistosas, güey. Es como si Batman y Yoda tuvieran un hijo, ¿cachai? Como que así son las descripciones. Si pudiéramos describir a Oster, es como en su manera de entender la literatura, él funde como un poquito las huellas de Kafka, toda esta cosa como del absurdo, ¿cachai? De por qué está pasando esto, güey. Cosas de Samuel Beckett, ¿cachai? Como toda esta cosa medio onírica de qué es lo que es real y qué no. Obviamente Dostoyevsky, toda esta cosa como moral, ¿me entendí? Sí. El tema del doble en Dostoyevsky, esta cosa de crimen y castigo, de cómo un hecho azaroso tuerce el destino o tuerce el camino de las cosas. Y también tiene cosas de Albert Camus, ¿cachai? Del extranjero, esta cosa como existencial, de que no entendís por qué este personaje actúa de esa forma, qué es lo que está buscando este personaje, weón, qué es lo que le falta, ¿me entendí? Y a todo eso, él casi siempre le agrega un giro tipo policíaco, ¿cachai? Tipo Dashiell Hammett, Raymond Chandler, ¿cachai? De alguien que está investigando algo. Y a esa cosa detectivesca, él le imprime como un giro filosófico. Y esa cuestión te habla de una voluntad de él de decir, la novela policial ha sido mirada en menos. Sí, pues sí. Y él en sus libros mete detectives y policiales. Investigaciones, ¿cachai? Que al final la resolución del enigma no es tan importante en Paul Auster, sino que es el camino, ¿cachai? Cómo este gallo, cómo cualquier personaje investiga algo y trata de descubrir algo. Y a él le gusta la novela policial, weón, puta, le voy a dar un giro nuevo, le voy a dar un toque filosófico, voy a meter el tema del azar, porque Paul Auster es el maestro del azar, ¿me entendí? Vamos a hablar de el eso. Dios del azar, weón. En todas sus novelas siempre pasa algo azaroso que cambia el destino de los personajes, que cambia la forma de ver las cosas, que tuerce el destino de la novela. Ahora, hemos hablado en otros capítulos de otros autores, cómo hay... Porque es obvio que la infancia, que la adolescencia, que la experiencia de la vida van a marcar la obra de un artista, porque de eso se trata en el fondo. Pero es muy curioso cómo algunos autores tienen momentos en su vida que uno dice, bueno, obvio que le tenía que pasar a este gallo, sí. Y era obvio entonces que iba a hacer eso. Lo contamos a propósito de Tolkien. Salía a caminar por el jardín con su mamá, miraba las plantas. La naturaleza, no sé qué, y un día lo mordió una tarántula. Era obvio que le iba a pasar eso y que iba a salir ella la araña en El Señor de los Anillos. Stephen King tenía unos amigos, estaban jugando en las vías del tren, pasó un tren, mató a un amigo. Y lo atropelló. Es obvio que eso le iba a pasar a Stephen King. Cuenta conmigo. No le podía pasar a otra persona. Y Stephen King lo marca y él dice que lo contamos en el capítulo, yo no siento que eso me haya marcado. Bueno, mató a un amigo tuyo a los 12 años. Sí. Obvio que te convirtió en el autor macabro que eres. Y después escribiste una novela de eso. Y escribiste una novela de eso. Un cuerpo exactamente. A las orillas de las líneas del tren del río. Es obvio. Sí. En el caso de Paul Auster, él estaba como una especie de campamento de verano a los 14 años. Iban en fila todos los niños de tipo así, scout, una cosa así, campamento de verano. Estaban caminando por el campo, cae una tormenta eléctrica y estaban cruzando una alambrada y estaban así como pasando y 5 metros más adelante, el compañero que iba adelante de Paul Auster cae un rayo y lo fulmina y lo mata.
O sea, vais caminando, cae no hay nada más azaroso que el rayo. Un rayo. O sea, es el ícono del azar y de la Esa frase y de de que lo un rayo imprevisto. no cae 2 veces en el mismo lugar. Y cayó a 3 metros de Paul Auster y mató al amigo, no a él. Sí. Si eso no marcó a Paul Auster en términos de el azar y lo imprevisto, Sí. Además tenía un montón de conceptos, o sea, de ese solo hecho tenía un montón de conceptos que tiñen la obra de Auster. O sea, es como un hecho azaroso que cambia la vida de alguien. exacto. Un hecho azaroso que no me afecta, cómo me habría afectado si me hubiera Exacto. pasado a mí, ¿cachai o no? Lo frágil que es la vida, Exacto. lo frágil que es la existencia humana, ¿cachai? Todas esas cosas invaden toda la obra de Paul Auster. Aquel día aprendí que la muerte acecha entre nosotros y puede golpear en cualquier momento. Esa idea está en la base de todo lo que he escrito jamás. Bueno, Obvio. sí, po. simple. Sí, sí, así es. Ahora, Paul Auster. Paul Auster se llama Paul Benjamin Auster, ¿cachai? Nació el 47 en Newark, que está en New Jersey, al igual que, mira las coincidencias, igual que Philip Roth, que es otro escritor también judío. Paul Auster es menos judío, me refiero a su obra, ¿cachai? Philip Roth es bastante más judío en su obra, Sí. y un escritor así como eterno candidato al premio Nobel. Y nacieron los dos en la misma ciudad, ¿cachai? Y creció, Paul Auster siempre está muy agradecido de haber crecido en un pueblito con una muy buena biblioteca pública. Empezó, ¿Cachai? weón, Qué importante. Sí. O sea, ahora, lo que me da un poquito de pena es que ahora puede que una muy buena biblioteca pública en un pueblito sea irrelevante, weón, porque el cabro chico está viendo, no sé, Sí, claro, jugando Instagram. Fortnite, weón, o pornografía, qué sé yo. Entonces, Bueno, ¿cómo cuestionarlo? bueno, si yo hubiera tenido internet, weón, Si yo tenía internet a los 14 años. las revistas de mi papá estarían harto menos manoseadas. No, mi papá no tenía revistas, estoy weón. Oye, bueno, comenzó leyendo Paul Auster a los 8 años, leyendo principalmente ficción y biografías para niños. Él siempre ha dicho que se sentía, que es lo que sentimos todos los nerds que leemos, ¿cachai? Se sentía vivo y conectado al mundo escribiendo malos poemas infantiles en el parque. En algún momento todos pasamos, yo me acuerdo haber tenido una edad hace como 10 años en que andaba yo, ponte tú, no sé, iba a jugar con mis amigos al parque, andar en bicicleta, y yo andaba con Colmillo Blanco, de Jack London, así lo estaba leyendo, ¿cachai? Y uno se sentía como especial porque estaba haciendo algo distinto, pero te sentías especial por el fondo porque estabas accediendo a un mundo nuevo, ¿me entendí? Tú solo, que no necesitas a nadie más. Y Paul Auster sintió eso, ¿cachai? Ahí él comenta acerca de lo que era para él leer. Dice, leer era mi válvula de escape, mi desahogo, mi consuelo, mi estimulante preferido. Leer por puro placer, por la hermosa quietud que te envuelve cuando resuenan en la cabeza las palabras de un autor. Él empezó sus primeros escarceos tratando de escribir, tratando de imitar a Conan Doyle, Sí. por eso le viene lo policíaco de ahí, ¿cachai? De Sherlock Holmes, ¿cachai? Y a Stevenson, que también tenía como novelas de enigma, pero también de aventuras, ¿cachai? Él fue súper aventurero después en su vida, lo vamos a ver en un ratito más, y leyó Crimen y Castigo, ¿cachai? Pero espérate, ahí, qué interesante lo con Conan y Stevenson. De nuevo, autores que son detectives y aventuras. Sí, Géneros, ¿cachai? sí. Y son géneros que suelen ser mirados en menos, pero que son autores. Stevenson es un gran autor, Conan Doyle también, pero lo leían los niños como por esos géneros. Por lo tanto, la aproximación de Paul Auster a la literatura era exclusivamente placer y entretención. Sí, porque además en ese tiempo era así, ¿cachai? ¿No? O sea, son novelas, las novelas de Sherlock Holmes, las novelas de Stevenson, que escribió La Isla del Tesoro, que escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde, todo. Claro. En aquel entonces, cuando ellos la escribieron, que eran en los 1800, ¿cachai? Se publicaban por entregas. Claro. Y No lo que- había plata para publicar libros, nadie podía pagar un libro porque No existía el concepto de y era libro. caro, y era Sí. caro. Dickens hacía lo mismo, Sí. y las publicaban en los diarios. Por entrega. Entonces, la gracia de la publicación por entrega era que reemplazaba la telenovela de ahora. Exacto. Y por lo tanto, los gallos tenían que ser tan hábiles de dejarte enganchado al último del capítulo El para que tú cliffhanger. pudieras comprar el siguiente, ¿cachai? Entonces, todos los capítulos de las novelas de aquel entonces son muy entretenidos. Entonces, para un cabro chico de los años 50, weón, ¿para dónde va a ir a entretenerte? Que no estaba el cine, o sea, estaba el cine, pero eran películas, ¿cachai? De otra onda y todo, que al final el cine reproducía los clásicos de La Isla del Tesoro Sí, y todas claro. esas cosas. Y evidentemente que un libro como La Isla del Tesoro o como La Aventura de Sherlock Holmes te marcaban y te entretenían, Claro. como lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Sí, pues, claro, claro. Bueno, eso, él dice que Crimen y Castigo lo marcó, que a mí fíjate que me pasó en el tercero medio leer Crimen y Castigo, me gustaba leer por supuesto, que Tolkien, todas esas cosas, los mismos libros, Conan Doyle, leer esas cosas, y me acuerdo también que cuando leí Crimen y Castigo dije, no entendía tanto, Que a lo mejor lo leíste en ruso.
No entendía tanto y por supuesto que se me tienen que haber pasado un montón de cosas, pero aún así darte cuenta que este libro es distinto. Sí. Hay algo acá, Raskolnikov es otra cosa. El tema de la culpa. Claro, acá hay otra profundidad, hay otra cosa. Y yo creo que Dostoyevsky de ahí se transformó para mí también un autor súper importante y favorito. Y para Paul Auster también, porque Crimen y Castigo lo marcó mucho. Sí, lo marcó un montón. Paul Auster, ¿cachai? Si podríamos definir su estilo, estamos tratando de armar algo para que la gente entienda quién es Paul Auster. Él mezcla un poquito de mezcla realismo, pero también con fantasía. Tiene cosas como en Mr. Vértigo, este gallo que puede levitar, ¿cachai? Tiene cosas como, pero toquecitos, ingredientes fantásticos. No a la manera de Haruki Murakami, ¿cachai? Que es muy fantástico, sino que como lo justo y necesario. Él, volviendo al tema de la humildad, él ha reconocido, bueno, hasta antes de su muerte, reconocía que tenía más de 1000 páginas no editadas, ¿cachai? Él ha escrito mucho, él se reconoce como un escritor muy flojo. Dice que de un día bueno de él era una página escrita, ¿cachai? Porque además le da mucha vuelta, las oraciones tienen que ser perfectas, ¿cachai? Y entonces hay muchas cosas que en opinión de él no le servían, y todo ese material que tenía él, que acumuló un montón de material, él reconoce que en su momento no tenía la formación técnica, bueno, claro, ¿entendí? Para poder sacarlo a la luz, para poder dar a luz a ese material, ¿cachai? Era buena materia prima, pero tenía la herramienta. Él sabía que había algo, pero no sabía qué, no sabía cómo sacarlo, ¿cachai? Sin embargo, pese a ser un escritor flojo, pese a dejar muchas cosas en el tintero que no las terminó de escribir, es autor de medio centenar de textos, bueno, entre novelas, ensayos, memorias, guiones de cine, poesía, escribió un montón, ¿cachai? Hizo una película. Muchas cosas, varias películas hizo, muchas cosas autobiográficas, ¿cachai? Pero mira las cosas de la vida, él se calificaba como un escritor lento. Entre el 65 y el 67, en su periodo formativo, estudia literatura francesa, italiana e inglesa en Nueva York, se va a París, vive en París un tiempo, incluso arrancando la guerra de Vietnam. Tradujo, se dedicó también a escribir poemas, escribía artículos, y ahí empieza también a redactar y avanzar en versiones de lo que serían algunos de esos libros, como El País de las Últimas Cosas y El Palacio de la Luna. Sí. Trabajó en un barco petrolero, hablando de la aventura y hablando de ese, es como, tiene una cuestión como Joseph Conrad, ¿cachai? Exactamente. De irte a trabajar, o acá en Chile, no sé, Coloane, trabajar en un barco ballenero. Y escribir de eso después. Justamente. Se dedica a traducir a los grandes franceses, Sartre, Simenon, Mallarmé. Y vive de eso también. O sea, arma una vida sobre los libros, sobre leer, sobre escribir, sobre traducir, sobre el placer que eso le causaba. Sí, toda esta cosa él estudió en la Universidad de Columbia, ¿cachai? Una universidad prestigiosa en Nueva York. Esos estudios, ¿cachai? Literatura francesa, inglesa, italiana, le dieron este como sustento teórico, ¿cachai? Para poder empezar a sacar a la luz las cosas que él tenía en la cabeza, las cosas que tenía escritas, ¿cachai? Como tú bien decías, él se fue a trabajar a París, pero después volvió a París para escapar del reclutamiento de Vietnam, ¿cachai? Porque él era como súper disidente con eso. Él fue siempre un autor también bien político. Sí, súper político, súper político. Y entonces, esta cosa teórica, este aprendizaje teórico en la universidad, más estas experiencias, ¿cachai? Que tuvo traduciendo textos de otros escritores en Francia, como que lo sentaron bien y lo pararon bien para poder empezar a escribir sus propias cosas. Todas estas experiencias que de su primera juventud, ¿cachai? Las cuenta en un libro que se llama Asalto de Mata, que se lo recomiendo un montón, ¿cachai? Bueno, siempre con el enfoque humilde, ¿cachai? Siempre con el enfoque de no lo sé todo, puedo aprender más, ¿cachai? Esto no es tanto de calidad, yo creo que puedo escribir mejor, ¿cachai? Yo estaba en la búsqueda de algo. Él nunca habla del pedestal, Paul Auster, siempre habla de la humildad, ¿cachai? Sí. Es bien como, en ese sentido, un autor bien acogedor. Exactamente. Que invita a leerlo. Hay otros autores que te exigen como una barrera de entrada, sí, y hablan incluso como que no, el lector mío tiene. Paul Auster no. Sí. Paul Auster siempre está como tratando de facilitarte el camino de la lectura. Sí, sí, tú sentís como que bueno, este bueno no tiene nada especial, pues bueno, pero sí. Pero empezáis a leer y te das cuenta que la gracia de él está en la escritura misma, en la historia que cuenta, en cómo lo cuenta y lo que cuenta también. Sí. Y además en ser fiel a contar lo que él quiere contar, claro, los temas de interés del, ¿cachai? Hay un tema como súper interesante que a mí siempre me ha parecido súper interesante, que tiene que ver con traducir cosas de otros, con leer cosas de otros, y con imitar cosas de otros, ¿cachai? Hay un libro que pronto estará en Truman Libreros que es muy interesante, que se llama Ponte Creativo, que lo escribió un gallo que se llama Questlove, que algunos de ustedes lo podrán conocer, ¿cachai? Es un famoso DJ, es el líder de una banda musical que se llama The Roots, ¿cachai?
el weón es como súper renacentista, es el actual baterista de la banda de Jimmy Fallon, en el Tonight Show de Jimmy Fallon. Que el gallo está con el afro bien grande, tiene con una peineta. Es bien conocido, weón. El weón tiene varios libros, ¿cachai? Y él escribió un libro que se llama Ponte Creativo, donde te da recetas para sacar adelante tu creatividad, para sacar a flote tu creatividad, ¿cachai? Y una de las cosas que recomienda, que a mí me parece muy interesante, es esta cosa del copycat. De repente, si no tienes nada de lo que escribir, escribe imitando a tus ídolos, ¿cachai? Escribe como Conan Doyle, escribe como Stevenson, ¿cachai? Justamente. O sea, tú acabas de mencionar de que Paul Auster tradujo a George Simenon, que es un escritor de miles de novelas policiales. Exacto. Bueno, escribe policial, ¿cachai? ¿No? Y así empezó Paul Auster, ¿cachai? Me recuerda también los primeros libros de Javier Marías, ¿cachai? Javier Marías es un escritor que también vamos a dedicar un capítulo, bueno, no sé, de 3 horas, de 3 días, bueno, no sé, porque es inmenso, ¿cachai? Es único, también tiene un estilo propio, es un gallo así joven, totalmente... me carga esa palabra, el fan terrible que usan, bueno, los críticos y todo, pero es un gallo muy precoz, hijo de Julián Marías, ¿cachai? Que era un filósofo, que era un genio muy amigo de Ortega y Gasset, ¿cachai? Filósofo español y todo, por lo tanto Javier Marías creció, bueno, al alero de toda esa intelectualidad. En la mesa, ¿cachai? claro, en la mesa el domingo estaban sentados conversando de la inmortalidad del cangrejo, claro, pues, bueno, y él escuchando ahí. Po. Exactamente. Y su primer libro lo publicó hace a los 19 años, que para mí es su mejor libro, que se llama Los Dominios del Lobo, que es fantástico. Y después se manda un libro que se llama Travesía del Horizonte. Y es un libro, weón, copiado, calcado de Joseph Conrad Stevenson, ¿cachai? Entonces tú te puedes dar cuenta que Javier María en sus inicios estaba haciendo una especie de copycat, sí, para poder, porque necesitaba inspirarse para poder sacar su propia creatividad. Exacto. Y que después terminó sacando con su propia voz, porque él tiene un estilo, ¿cachai? Imparable. Lo mismo Arturo Pérez Reverte, que vamos a hacer un capítulo de él también. También Arturo Pérez Reverte, ¿cachai? Empezó escribiendo, weón, puta, no sé, El Maestro Esgrima, relatos, ¿cachai? Bien de tipo Los Tres Mosqueteros, ¿cachai? De Capa y Espada. De Capa y Espada, Rafael Sabatini, ¿cachai? Bueno, Scaramouche, de esa onda. Bueno, tiene una saga enorme, weón, que es fantástica, que se llama El Capitán a la Triste, que también tiene que ver con eso. Entonces, volviendo a Questlove y a su libro Ponte Creativo, ¿cachai? Una súper buena receta para empezar a escarbar en tu creatividad y para sacarla a flote cuando estáis medio bloqueado es imitar cosas que a ti te gustan, ¿cachai? Ahora, hablando ya de los libros de Paul Auster y de la obra de él. Y hablando de la imitación también, la primera novela. La primera novela se llama Jugada de Presión, que la escribe con un seudónimo, Paul Benjamin, y que es muy en la onda de Raymond Chandler, de Darrell Hammett, un detective clásico, estereotipado, casi cliché te diría. Max Payne. Justamente, que hay una estrella de béisbol, George Chapman, que tiene sospecha que lo quieren matar. Y él tiene que investigar esto. Ojo con el béisbol, que para Paul Auster era súper importante también. Le encantaba el béisbol. ¿No? Entonces empieza esta historia de que ahí recibe una amenaza de muerte, y este detective que tiene que cuidar y que investigar y qué sé yo. Esa novela no le fue tan bien, pero tenía algunas cosas que mostraban de lo que venía de Paul Auster. Sí, y además es como que uno la mira medio a huevo, porque en el fondo fue su única novela como con seudónimo Paul Benjamin, que es su segundo nombre, ¿cachai? Es su única novela como policial, como que mucha gente la ve como fuera del canon de Paul Auster, sí, ¿cachai? Y la miran como, pero es una muy buena novela policial, ¿cachai? Como tú bien dices, Matías, se insinuaba en eso ya los temas, ¿cachai? Recurrentes de Paul Auster. La gracia de la novela, más allá de la historia, del enigma, bueno, y de lo que hay que resolver, es el personaje, ¿cachai? Que es Max Klein, que es este detective, ¿cachai? Bueno, insatisfecho, es un insolente, tiene un sentido del humor, ¿cachai? Que aflora en los momentos más inesperados, weón. Es separado de su mujer, ¿cómo no? ¿Cachai? Todos los detectives tienen ese problema. Están separados y son solos, bueno, y se copetean. Pero él aún está enamorado de su mujer. Me hace acordar mucho el personaje de Bruce Willis en El Último Boy Scout, que también es una película media ninguneada, pero que a mí me encanta, de que el weón descubre que su señora se lo caga y todo, pero igual está enamorado de la señora y en el fondo él reconoce que tiene un poquito de culpa en que la señora se lo cague porque él no le presta atención, ¿cachai? ¿No? Muy buena esa película. Bueno. Y espérate, entonces... están muchos estereotipos presentes, ¿cachai? En la novela en Jugada de Presión, pero están muy bien llevados, ¿cachai? Bueno, los clichés, hemos dicho en otras ocasiones que los clichés son clichés por algo, ¿cachai? Y uno de repente le gusta ver un buen cliché. Por ejemplo, una de las frases de Max en relación a la vida neoyorquina dice: las palomas son neoyorquinos ejemplares y exhiben las características más conocidas de la ciudad: sexualidad sin alma, glotonería, maldad y enfermedad. Es así como el detective, ¿cachai? Bien sardónico, claro, sí, a los neoyorquinos. Descreído la vida. Claro. Entonces estos temas ya están presentes. Empiezan esos temas de Paul Auster.
Nueva York, el absurdo, los dobles, las expectativas no cumplidas, los caminos como truncados por hechos azarosos también, ¿no? Como lo que hablábamos a propósito del rayo que cae, eso Pulp Fiction imprevisto. Tarantino. Pulp Fiction de Tarantino, así como el maletín, da lo mismo el maletín. Sí. Va todo para allá, pum, pasa algo y se tuerce todo para los lados. Sí, pero además le agrega Paul Auster una cuota de filosofía, de metafísica, de profundidad, de existencialismo. Sí. Y eso lo logra, por ejemplo, en la trilogía de Nueva York, que vamos a hablar de esa novela, de esa trilogía, esos 3 libros. Entonces, esos son los temas, esa es la profundidad. Paul Auster, hay que decir algunas cosas de su vida privada también. Su primera esposa fue Lydia Davis, una escritora muy seca, muy destacada, cuentista, de verdad muy, muy capa. Están sus libros en Truman Librero, los pueden ver. Nos pueden ir a ver, se sientan. O sea, no los pueden ver, los pueden comprar. Los Si pueden la comprar, buena no, biblioteca, que- librería. Guarde eso, señor. ¿No lo va a comprar? Está retractilado. ¿No lo va a comprar? ¡Salga de ahí! Ese niño, saque las manos con Nutella del libro. Si es lo que le dices tú a la gente, ya, sí. tú lo insultas. Y dame el Nutella, le digo yo. Sí. Por eso que a mí me tienen prohibida la entrada a un librero porque hemos perdido hartos clientes. Por culpa Bueno, mía. y Lydia Davis tiene un hijo, Daniel Auster, que vamos a hablar después a propósito de los Tienen un hijo imprevistos de la juntos vida, ellos dos, un claro. hijo juntos. Después, Paul Auster se casa con Siri Husbeth, que hay una historia ahí muy bonita, anecdótica, a propósito de los imprevistos, de cómo él la conoce. Ahora que murió Paul Auster, salió esta historia como de nuevo. Él estaba divorciado, estaba medio frustrado, Además está súper bloqueado, no había Bloqueado tenido porque- éxito su exactamente. novela, bueno, estaba bien mal. estaba bien así como mal. Lo invitan a una lectura de poesía y él no quería ir. Y dice, no, me da la tira esta mano. Y yo tampoco iría. Bueno. Y dice, "Ya, no, voy a ir. ¿Hay comida? ¿Hay algo para comer o no? ¿Hay vino? Ya, voy, dijo. Y fue. Sí. Y se encuentra con el amigo que lo había invitado, le dice, oye, pues, te voy a presentar a una amiga, Siri Husbeth. Y el tipo dice que la vio. Además, es estupenda, una Sí, rubia estupenda, sí, así, sí. de ascendencia noruega, Sí, bueno, sí. estupenda. Y la vio, se enamoró y no se separaron nunca más. Y él dice, así como, si yo no hubiera ido a esa lectura, no conozco a Siri Husbeth. El azar, pues, El bueno. azar. Bueno, Siri Husbeth, después vamos a hablar de ella también un Sí. poquito. También merece un capítulo aparte porque es una tremenda escritora. Lo vamos a hacer en algún momento porque está pero el azar, ¿cachai? También juega un papel súper importante en la obra de Siri Husbeth. Sí. Bueno, y de ahí viene la invención de la soledad. Bueno, él le empieza a ir bien, está contento, está con una tremenda mina, ¿cachai? Al lado, más encima súper inteligente. Dos cosas que no siempre van de la mano. Y le empieza a ir súper bien en todo. Funeque, ¿ah? ¿Por qué, weón? Pero si usted dice, es una realidad nomás, pues, weón. Se aplica a los hombres y se aplica a las mujeres. Si no, al final, ¿cuál es la causa de que la gente se junte tanto y todo el mundo esté en pareja, weón? El alcohol. Pues, Eso lo weón. dice Seinfeld, el alcohol. La causa y la solución de todos los problemas. Qué buena esa frase, Homero, ¿no? Homero. Sí. ¿Y ahí? Bueno, entonces, en 1982 él publica un libro que es muy bueno, que se llama La invención de la soledad, que es una novela de no ficción, ¿cachai? Él había tenido una relación súper distante con su papá, estaba medio mal para esta fecha, ¿cachai? Y justo fallece el papá. Y le deja una pequeña herencia, una pequeña asignación, ¿cachai? Que le permite como seguir intentando ser escritor. Y sale con esta novela que se llama La invención de la soledad de 1982. Y la novela está dividida como en 2 libros, como en 2 partes. La primera parte, que es la más interesante, en mi opinión, es Retrato de un hombre invisible, que es justamente, él cuenta la segunda parte, se llama El libro de la memoria, donde él habla de un montón de temas bien misceláneos, pero el libro como que se cae un poquito ahí, son sus primeros intentos, ¿cachai? Por encontrar su voz. Pero en la primera parte, Retrato de un hombre invisible, él cuenta la experiencia del... Empieza a hablar de su papá, cuenta cuando va a la casa y empieza a ordenar los papeles del papá, las cosas, qué sé yo, y... Es bien emotivo esa primera parte, Sí, bien así sí, fuerte. sí. Sí. Está como súper bien logrado porque en el fondo a mí no me ha pasado todavía, espero que no me pase mucho tiempo más, pero a ti te ha pasado, ¿cachai? Y a todo el mundo le ha pasado de ir a Enterrar al padre un rito de la vida. bueno, ir a ver qué es lo que tenía este gallo, Sí, cómo, ¿cachai? Bueno, Sí, po. La muerte de los progenitores, de los que vienen, de los más viejitos, por los que vienen antes. Sí. Por la edad que nosotros tenemos, además, que somos, yo en mi inicio de los 40, tú tus finales de tus 40. ¿de inicio? Inicio de mis 40, po. ¿Sí? 42, pues bueno. Y tú tenés 48, Sí, po. Pero me veo de pero 60. muy mal llevados. Bueno, Truman Capote. pero pasa esta edad en que se empiezan a morir. Si ya los abuelos, los tíos abuelos, los Sí, tíos, los papás, sí. la mamá, es duro, pues así la vida. Sí. No, Bueno, en el caso de yo voy a estar un par de años ordenando la oficina de mi papá.
Sí, weón. Cuando mi papá se muera. Sí. Los remedios. Vas a encontrar novelas escritas, así que capaz que sea un genio de la literatura. Seguro, he escrito mucho. Mucho papel. Y lo más probable es que sean todas boletas. No, yo vamos a tener que prenderle fuego a la oficina de mi papá nomás. Yo no queda otra. Un día va a quedar atrapado mi papá en su propia oficina. Bueno, y en La invención de la soledad, esta historia del padre recientemente fallecido, hay una frase que es muy bonita. Sí, él dice, si cuando estaba vivo no hice otra cosa que buscarlo, intentar encontrar al padre que no estaba, ahora que está muerto, siento que debo seguir con esa búsqueda. Su muerte no ha cambiado nada. La única diferencia es que me he quedado sin tiempo. Bueno, qué terrible. Sí, po. Terrible. Bueno, en La invención de la soledad aparece una historia que luego Paul Auster la vuelve a hablar y la vuelve a contar en un ensayo que publicó hace unos años atrás, uno de sus últimos libros, que se llama Un país bañado en sangre, donde habla de la influencia de las pistolas y de las armas en Estados Unidos, pero además es la cultura norteamericana. Sí. Un ensayo súper interesante. Y él en ese libro cuenta, como les digo, ya lo había adelantado en La invención de la soledad, lo que ocurrió en su familia, el imprevisto, el azar, las cosas que ocurren en la vida. La abuela de Paul Auster, la abuela paterna de Paul Auster, asesinó al abuelo paterno de Paul Auster. Estaban separados, no vivían juntos, el abuelo había ido a la casa a llevarle regalo a los hijos. Estaba un tío de Paul Auster que tenía como 10 años. Y la abuela le dice, ayúdame a cambiar una bombilla. El tipo se sube hacia arriba de la escalera, está cambiando la bombilla. Uno de sus hijos, uno de los tíos de Paul Auster, estaba ayudándolo. El papá de Paul Auster se supone que estaba durmiendo en el segundo piso. Y la abuela de Paul Auster, la mamá de estos niños, va a buscar una pistola y mientras el papá está cambiando la bombilla, le pega 2 balazos y lo mata. Yeah. Termina siendo después absuelta. Hubo como acusaciones de violencia o que el gallo más era infiel, habían como algunas justificaciones. Atenuantes, pero el tipo es que se tienen que ir. Me encanta que los dos estudiamos Derecho y decimos justificaciones, cualquier weá menos atenuante, weá. ¿Qué es lo que deberíamos saber? Decir. El asunto es que ella, para salir de ese pasado, se cambia de ciudad, se va a otras ciudades, y ahí está también el azar. O sea, se van a otras ciudades, de donde pasa lo que pasa, de que el papá Paul Auster conoce a la gente que conoce y termina naciendo en algún momento Paul Auster. Sí. Pero además la historia sórdida, el crimen también en el árbol genealógico, que es lo policial en Paul Auster. Y que mancha todo para abajo al final. Claro. Bueno, como dijimos, Paul Auster en ese tiempo está como mucho mejor, se casa con la Siri Husband. Ella es una novelista del azar también, al igual que Paul Auster. Si quieren ir a revisar sus libros, bueno, háganlo con toda libertad. Tiene un libro que se llama Los ojos vendados, que es como un libro de juventud que yo lo recomiendo, es como interesante. Pero tiene 2 libros que para mí son así, pero al nivel de Paul Auster, o mejores, weón. Uno que se llama Todo cuanto amé y otro que se llama Elegía para un americano, que tiene este tema del azar de una cosa. Bueno, no les voy a spoilear nada, pero en Todo cuanto amé hay un episodio que cambia todo, que entre que se te caen las lágrimas, weón, y que hay choqueado y cambia el libro de ahí para adelante. Léanlo. El verano sin nombre, El mundo deslumbrante, Recuerdo del futuro. Ella también es autora de varios ensayos, ¿cachai? Es como experta en neurociencia, es como muy culta, muy seca en biología, ha escrito muchos libros sobre divulgación científica incluso. Es muy inteligente, pero además muy como así... calzón quitado. Ella también es como igual como Paul Auster, que está ahí, no se da mucha importancia. Sí. Tienen a su hija, Sophie Auster, que es bien famosilla también, es cantante, ¿cachai? Y todo. Sí. Que tuvo una hija a su vez, y entonces Paul Auster pudo ver a su nieta antes de morir. Fue abuelo. Porque ya había sido abuelo antes. Eso ya lo vamos a comentar. Hablando del azar, bueno. Hablando del azar, sí. Bueno, y de ahí viene la trilogía de Nueva York. Sí. Y publica, que en realidad son 3 libros distintos que después los reeditan juntos, que es el 85 Ciudad de Cristal, el 86 Fantasmas y el 87 La habitación cerrada. Y en todos tiene esta cuestión como el policial filosófico, el policial, pero además azaroso, una llamada telefónica que involucra a un escritor en una investigación, detectives atrapados en unas misiones extrañas, escritores fascinados con un amigo, pero un amigo además que hay un misterio, todas cosas media raras. Y esa novela, si bien es cierto no tuvo tanto éxito, sí lo catapultó como un prestigio como escritor a Paul Auster. Sí, pero perdón, sobre todo porque en el fondo la trilogía de Nueva York, que ahora la conocemos así, pero como tú bien dices, fueron 3 novelas publicadas el 85, 86 y 87, porque se tratan de lo mismo en el fondo, por eso las juntaron, ¿cachai? Es como la creación de un género. Si hablamos en algún momento de A Sangre Fría, de Truman Capote, como la creación de un género, como el nacimiento de un género, trilogía de Nueva York también es el nacimiento de un género, que es esta novela policial metafísica, policial filosófica, donde siempre hay un investigador. Por ejemplo, la primera, en Ciudad de Cristal,
Daniel Quinn es un escritor de literatura policíaca, pero que lo llaman para contratarlo para una investigación como si él fuera un detective, y él, lejos de corregir a la agencia, no, yo soy escritor más, decide aceptar el encargo y le sigue el juego, ¿cachai? Y está Nueva York, está este ambiente como claustrofóbico, están los grandes edificios, están las miles de ventanas, no sabéis quién vive ahí, quién está, quién existe, está la gente que te sigue pero que en el fondo no te está siguiendo, está el tema de los dobles, ¿me entendí? Está el tema de en la segunda, Fantasmas, hay un detective de verdad atrapado en una extraña misión, lo contratan para vigilar a un hombre que resulta ser un escritor, y al final los papeles se confunden, en el fondo, ¿quién vigila a quién? ¿Por qué me están vigilando? ¿Por qué me hacen este encargo? El investigador privado se da cuenta de que quien lo contrata es precisamente el hombre al cual él está vigilando. Alguien lo contrata para que lo vigilen. ¿Me entendí? Los espejos de Borges, los dobles de Dostoyevsky, esta cosa de solo existo si soy percibido por alguien más. Como que tú lo podís trasladar al fenómeno hoy día, yo lo pienso así como al fenómeno de las redes sociales, que también tiene que ver con esta cosa de si un árbol se cae en el bosque, ¿hace ruido o no? Porque si alguien no escucha ese ruido, el ruido existe, ¿me entendés? Es como si alguien no me está mirando, si alguien no me está observando, está registrando en una pauta todo lo que yo estoy haciendo, dejo de existir. Y eso se ha transformado en una cuestión bien pornográfica y bien perversa de mostrar y mostrar y mostrar, y cuando la mayoría de las veces es puro oropel. Exactamente. Algo fatuo nomás. Yo siempre digo, uno muestra cuando está de viaje en una ciudad importante, o cuando se compró el auto, o cuando está comiendo en un restaurante bueno, pero no mostráis cuando estáis con diarrea a las 4 de la mañana por haber comido en la calle. Nadie saca una foto de eso, nadie muestra eso. Nadie muestra, me acaban de gorrear, estoy sufriendo. Claro. Nadie publica eso. Yo igual a algún amigo les mando fotos de esas instancias. Sí, fotos que nadie quiere ver, ya te he dicho que no las sigas mandando. No quiero ver fotos de tus tobillos y tus pantalones recogidos en el suelo. Matías, por favor. Hay en Ciudad de Cristal hay un dato que se nos pasó que yo lo encuentro muy entretenido de cómo se origina ese argumento. Y es que un día a Apolo se lo llaman por teléfono a su casa, contesta el teléfono y le preguntan, oye, ¿hablo con la agencia detective? Y él dice, no, nada que ver. Perdón. El imprevisto. Todo es inspiración para escribir algo. Porque bueno, y finalmente termina con La habitación cerrada, que es súper entretenido esta novela. Son novelas así de 120 páginas. Son súper cortitas. 100 páginas, ¿cachai? Son como relatos más que novelas. La habitación cerrada del 87... se trata de un escritor, siempre hay un escritor, siempre hay un detective, siempre hay un investigador, siempre hay alguien como Paul Auster. El escritor es el detective de la vida, del alma. Del alma. Qué weón más cliché, weón. Se trata de un escritor que está fascinado con el carácter de su mejor amigo. Es el típico escritor, ¿cachai? Que es como para adentro y todo, y su mejor amigo es como bien extrovertido, es como bien inteligente, es bien como rockstar, ¿cachai? Y él lo admira. Y años después él se encuentran de nuevo, ¿cachai? Como de una manera extraña, porque hay una mujer que le escribe una carta que le explica que su marido ha desaparecido. Y el marido es el amigo de la infancia, ¿cachai? Y le pide ayuda a él para encontrarlo, ¿cachai? Porque él lo conoce desde chico y todo. Y él empieza a buscarlo, pero no encuentra ninguna pista. Este weón desapareció de la faz de la tierra, ¿cachai? Y entonces descubre que el amigo había dejado una obra inconclusa que era superior a la de él. ¿Me entendí? Entonces él se dedica a publicar la obra que dejó su amigo, y además se casa con la que era su mujer, como que lo suplanta totalmente. Es un poquito como Tom Ripley de ocupar el lugar de alguien más. De que no me gusta mi vida y quiero ocupar el lugar de este otro gallo que era mucho más inteligente que yo, que era más exitoso que yo, y que además ahora descubro, para más remate, que el tipo es mucho más talentoso que yo y dejó una obra. Entonces además me voy a quedar con su mujer. Se dedica a publicar la obra, se casa con la mujer, y un día recibe la llamada del supuesto muerto y le dice, oye, si no te estoy llamando para chantajearte ni nada, quédate con mi señora, no hay problema. Si lo pasa es que yo me quería ir, simplemente te llamo para decir que estoy acá, que existo. Entonces me hace acordar al relato de Nathaniel Hawthorne que se llama Wakefield. Nathaniel Hawthorne escribió La letra escarlata, era bien amigo de Melville, que escribió Moby Dick y Battleville. Y Hawthorne era una superestrella. Vivió de su escritura, fue de los primeros. De ahí vamos a hablar de Melville, de la relación de Melville y Hawthorne. Hay cartas entre ellos, eran muy amigos. Uno tuvo éxito en vida y el otro tuvo un éxito tremendo después de su muerte. Melville es un clásico Moby Dick. Bueno, y Hawthorne escribe este relato que se llama Wakefield, que es de un gallo que simplemente se va de la casa, no le avisa a nadie, y se va a vivir, 4 cuadras más allá, en el mismo barrio, nadie lo sabe,
y desaparece para siempre. 20 años, nadie lo ve. 20 años y 20 años él observando desde lejos a su familia. Y es como el típico caso de como el personaje conejo de John Updike, que es como salía a comprar cigarros, la talla de salió a comprar cigarros, viene de esa novela de Corre, conejo. de esa, sí. Y es lo mismo que pasa acá, un gallo que desaparece que al final dice, oye, estoy acá, pero no me gustaba mi vida, weón. Quédate tú con mis Wakefield es un cuento de 10 páginas que Borges lo amaba, siempre lo recomendaba mucho. Léanlo, búsquenlo, porque de verdad es un cuento en Google, lo pueden googlear. Sí. Wakefield como wake de despertar y campo, fiel campo, porque... Pero era el apellido del gallo, ¿cachai? Pero tiene una connotación, tiene un juego de palabras ahí. Sí. Es un relato corto, está en PDF, pero si lo quieren comprar en Truman Librero y oler las páginas, que es mucho mejor, o regalarlo, que es mucho mejor, háganlo. Son libres de hacerlo. Bueno, Paul Auster, con todos estos estilos, con toda esta obra, ya se consagra, sigue publicando, por cierto, El País de las Últimas Cosas, por ejemplo, un libro que además que es muy original porque es una distopía, tiene una cosa así media ominosa, opresiva, un país que está destruido. Qué linda esa palabra, ominosa. Bonita palabra. Sí, es bonita, sí. Es un país que está destruido, y hay una mujer, Anna Bloom, que un personaje que después aparece en otros libros de Paul Auster. Él cruza siempre nombres de personaje en una novela que aparece en otra novela. Y ella está buscando a su hermano y está manda una carta, lo que nosotros leemos en la carta. Sí, lo que pasa es que el hermano es periodista y lo mandan a reportear cosas de este país, de las últimas cosas, que está en ruinas, que está hecho bolsa, ¿cachai? Y ella lo va a buscar y nosotros nos enteramos de que en el fondo la novela es la carta que ella le escribe al hermano. Sí. Y las cosas desaparecen allá en Breakout, muy en la onda de la carretera de Cormac McCarthy, muy en la onda así como, incluso el juego de video que se hizo la serie The Last of Us, tiene también esa onda como de, bueno, y hay una razón biológica porque es como los zombies, pero este mundo de que hay un caos y que está todo destruido y que... Un poquito Fallout también, como la serie de Amazon que acaba de salir, un mundo como... No sabéis qué es lo que pasó, weón, si se murió la abeja o hubo una bomba atómica, pero el mundo ya no es lo que era, ¿cachai? Y hay miseria, y algo pasa. Y hay cuestiones muy raras, que de hecho es como... hasta un poquito gracioso, asqueroso, que son los fecalistas. Sí, pues él crea unos personajes ahí que weón, que tiene todo el sentido del mundo, porque en el fondo es como... Mira, pasa lo mismo, no quiero comparar a nuestros queridos recolectores de basura con los fecalistas, ¿cachai? Pero en el fondo cuando, weón, se van a paro... Sí, se van a paro... Que se vayan a paro cualquiera, pero los recolectores de basura no se pueden ir a paro, ¿cachai? O sea, queda la embarrada, ¿cachai? ¿No? Entonces... hay un trabajo, ¿cachai?, que realizado por los fecalistas, que son estas personas que por imposición del gobierno toman la labor de recolectar la materia fecal de las casas, ¿cachai? Porque no hay alcantarillado, está todo colapsado, pues, bueno. Y en el fondo, ¿quiénes son los fecalistas? Son prisioneros que tenían una condena como súper alta y a los que le brindaron dos opciones. Si aceptan ser fecalistas, se les mermaría su sentencia, ¿cachai? Les rebajamos la sentencia y contarían con cierta libertad mientras laboraban. ¿Con qué libertad podéis tener mientras recolectáis mierda? Ninguna, ¿cachai? Y si se oponían, la sentencia aumentaría como castigo por negarse a recoger caca. Entonces, weón, el escuadrón suicida. Esto es el escuadrón suicida. Es como, están condenados a muerte, qué sé yo, weón. Te puedo sacar de la cárcel si vaya a esta misión suicida de recoger caca, ¿cachai? ¿No? Entonces, weón, es como... Pero en el fondo, todo esto, esta metáfora de los fecalistas y todo nos sirve para entender de que es una preocupación como bien importante para Paul Auster, el tema de qué es lo que pasa cuando las instituciones y la estructura deja de funcionar, ¿cachai? Sí. Que es muy kafkiano a su vez. Sí. Kafka tiene esta cosa. En Kafka no hay detectives, no hay investigadores, ¿cachai? Pero en El Castillo, weón, está ese tema del tipo que busca una respuesta de la autoridad o del Estado y no la obtiene, pues, weón. Sí. Hay otros libros también como El Palacio de la Luna, Leviatán. Buenísimo. El Palacio de la Luna es buenísimo, weón. Es un libro muy entretenido que me encantó. Que siempre los libros de Paul Auster tienen como... Parten contándote la realidad de una persona que está más o menos cómoda en la vida, más o menos cómoda, y de que algo le pasa y lo termina o mandando al estrellato o mandando, bueno, a la ruina, ¿cachai? ¿No? El Palacio de la Luna se trata de Marco Stanley Fogg, Marco por Marco Polo, Fogg por Phileas Fogg de La Vuelta al Mundo en 80 días, que está, ¿cachai? Como él está llegando a la edad adulta mientras los astronautas están llegando a la Luna. Por eso hay un juego de palabras ahí entre el Palacio de la Luna, que es un restaurante chino donde él termina trabajando, y la Luna, la llegada a la Luna, ¿cachai? Obviamente que es hijo de padre desconocido, su mamá muere cuando él tiene 11 años, ¿cachai? Que en el fondo son ingredientes que usan los escritores para
mostrarte a alguien que va todo bien y se le tuerce el rumbo. Se le muere el papá y después se le muere la mamá, pum. Que es una cuestión que pasa en la vida. Constante. Que el guasón, el Joker, estás a una tarde muy mala de volverte loco. Exactamente. Eso es. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Me pasa a mí después de grabar este programa. A ti te pasa después de una comida china. Después de una tarde de conversación contigo, weón, siento que estoy a un paso de volverme loco. Bueno, entonces Marcus Stanley Fogg queda huérfano y es educado por su tío Víctor, ¿cachai? Que era un viejo medio excéntrico que tocaba el clarinete, ¿cachai? Pero también muere su tío, le deja unas luquitas y a Marcus Stanley Fogg solamente le quedan lucas para vivir un ratito nomás. Y ahí empieza gradualmente, pero sin pausa, esta caída, ¿cachai? La indigencia, la soledad, ¿cachai? Se va a la cresta. Una especie como de tranquila locura de Dostoyevsky, de estos rusos que se empiezan a ir a la cresta, weón, y bueno, no sabéis por qué pasa, ¿cachai? Entonces al final, weón, termina viviendo como un animal en una cueva en el Central Park, ¿cachai? Que en el fondo, el otro día, a propósito de la paréntesis, weón, el otro día a propósito de la toma que fueron a destruir por mandato legal, ¿cachai? Acá en Chile, mostraban a gente, uno cree que los homeless, weón, o uno huevonamente piensa que los homeless son drogadictos, delincuentes y todo, weón, y de todo. Hay gente que le fue mal, que hizo todos mal los negocios, que una señora que weón, me impactó, relataba que vino la pandemia, ¿cachai? La última pega que tuvo fue la pandemia, y después una señora un poco más mayor, ya no pudo, ¿cachai? Y tuvo que ir a vivir una toma, no alcanzó a inscribirse en la lista de los que van a relocalizar, weón, y le botaron sus weas y le rompieron sus cosas. O sea, hay muchos hombres en San Francisco, en Nueva York, ¿cachai? Que hay gente que tiene problemas de droga, ¿mentí? Pero hay gente también que hizo un mal negocio, weón, que le fue mal, que no tiene familia y que termina viviendo en la calle pero no tiene vida en otro lado. Entonces, de esta cueva del Central Park lo rescata Kitty Wu, que es la personaje femenino de la novela, y él empieza a buscar trabajo, empieza a tratar de levantarse, ¿cachai? Y empieza a trabajar como lector y acompañante de un gallo que se llama Thomas Effing, que es un viejo pintor paralítico. Y él empieza a escribir la biografía de Effing. De nuevo... Libro dentro del libro, la metaliteratura. Exacto, la que es lo choro de Paul Auster, ¿cachai? Que hay una novela y dentro de esa novela hay otra y hay otro relato, ¿cachai? Pero nunca te perdí. Paul Auster es tan talentoso que nunca te pierdes, sino que te hace leer varias historias al mismo tiempo. Bueno, el tema es que no les quiero contar el libro de lo que sigue, pero empieza a trabajar en este restaurante chino de Nueva York, ahí se junta con la otra gente, ¿cachai? Bueno, después se va al oeste norteamericano, ¿cachai? Aventura, a buscar su origen. Sí, tiene... Aventura Stevenson, ¿ya? Y el Leviatán, que es considerada una de las grandes obras de Paul Auster, como una de sus obras maestras. El Leviatán es considerado lo más importante. También hay una cuestión policial, está el FBI, hay una investigación, hay desaparecidos. Sí, además una novela importante porque en el fondo es la primera novela de Paul Auster como contra el Estado, contra las fuerzas del Estado, ¿cachai? Por eso como... Leviatán. Exactamente. Y también se trata de un gallo, ¿cachai? Que es escritor y su amigo, ¿cachai? Peter Aaron empieza a tratar de descubrir la vida de Benjamin Sachs. Empieza con una noticia de un gallo que hace explotar una bomba en un auto, weón. Y Peter Aaron, que es el narrador de la historia, descubre que probablemente ese gallo que se hizo explotar era Benjamin Sachs. Benjamin, weón. Paul Auster, Paul Benjamin, ¿cachai? Y empieza a descubrir que era su amigo. ¿Por qué mi amigo hizo esta weá? Y empieza a descubrir los cuadernos de su amigo, ¿cachai? Empieza a descubrir qué es lo que le pasa al personaje para... Era este gallo, era un gallo normal, ¿por qué termina, weón, haciéndose volar en un auto? ¿Me entendí? ¿Qué es lo que le pasó para poder torcer el viaje, su destino? ¿Me entendí? Lo mismo que le pasa a Heisenberg en Breaking Bad, ¿cachai? Lo mismo que le pasa a Anakin Skywalker. Algo le pasó, ¿cachai? Mataron a la mamá con violencia y el weón de bueno pasa a ser malo y uno lo entiende, ¿cachai? De nuevo está el tema de la metaliteratura, del individuo frente al Estado, ¿me entendí? Es una tremenda novela, Leviatán. Y después viene una que a mí me fascina, que se llama Mr. Vértigo, que también es muy bonita. Es una novela muy bonita, que cuenta la historia de un niño, los años 20, Walt, que tiene 9 años, la depresión, años 29, así, la pobreza en San Luis. Y este cabro es un pinganillo, un pelusa que pide plata, se roba panes, cosas así. Un golfillo, como dicen los españoles. Un golfillo. Es un crápula. Y un día conoce a un maestro judío, Yehudi, claro, que le dice: tú tienes el don, tú tienes el the gift, la mirada del tigre, le dice. Y el pendejo le dice: sale acá, viejo de mierda, dame algo, si no anda a la chucha. Y al día siguiente tú tienes el don y qué sé yo. Y el cabro chico le cree y empieza a, como que de alguna manera lo adopta. Y este maestro está convencido de que Walt tiene el don para volar. Sí. Un don para volar, para levitar. Sí, hay un componente fantástico dentro de la novela de Paul Auster, po. Me encanta a mí de Paul Auster también esta cosa que lo hemos analizado en otros capítulos, de que nada se habla acerca del maestro Yehudi. Sí.
No hablan de la vida del maestro, de por qué el weón es tan sabio, de por qué tiene potencia. Él es así nomás, punto. ¿Cachai? Y eso es suficiente porque tiene la verosimilitud y la profundidad de que con la información que te da, tú vas armando el personaje. Tú tienes que llenar los vacíos, ¿cachai? Es el lector el que tiene que llenar los vacíos de la historia y en cierta manera es una novela como de colaboración, ¿cachai? Donde Paul Auster hay cosas que las insinúa nomás o derechamente las omite y tú eres el encargado de decir, puta, ¿de dónde sacó su sabiduría y sus poderes el maestro Yehudi, ¿cachai? ¿No? Claro. Hay una El Yehudi se lo lleva a una granja en Kansas y le enseña y lo empieza a adiestrarlo, ¿cachai? Con una disciplina así como bien monástica, de empezar a entrenar como si fuera una especie de superpoder, ¿cachai? A desarrollar, es como el entrenamiento de Yoda con Luke Skywalker, ¿me entendí? Es más o menos lo mismo y le empieza a enseñar a levitar, ¿cachai? Es como Kill Bill. Cuando el personaje de la Uma Thurman va a entrenar con el chino, ¿cachai? Entonces está la relación de maestro y pupilo. Es fantástico. Es un lindo vayan a verlo. Sí. Y es muy bonito esa novela, a mí me gustó mucho, así que esa bien recomendada. Después tiene otra. Espérate, algo que estaba pensando, que lo comentamos el otro día, que me acabo de acordar, es que en el fondo Mr. Vértigo, esta cosa del niño inocente que empieza a entrenarse y que empieza a asumir su responsabilidad de que él es alguien especial y que está llamado a cosas grandes, ¿cachai? Tiene que ver también, es como una especie de metáfora, ¿cachai? Del adolescente que se transforma en adulto, ¿cachai? Que es como un cambio de disposición del alma, por así decirlo, ¿cachai? Y que por diversas circunstancias como que ha perdido la magia. Cuando uno se transforma en adulto, como que pierde esa magia, esa inocencia, que es el tema del guardián del centeno. Ese capítulo está disponible, lo pueden buscar, el capítulo especial de Salinger. Entonces al final es como recuperar esa magia de niño es el levitar, ¿cachai? No tratar de volver a elevarse del piso, de tener esa ligereza que tienen los niños. Después publica otro libro que se llama El libro de las ilusiones, de un hombre que está, a propósito de un imprevisto, de un azar, fallece en un accidente de avión, su esposa y su hijo, y está destruido, absolutamente destruido en la depresión, tristísimo, y un día, viendo una película muda, en blanco y negro, se ríe. Pasa algo en la película, hay una escena en donde el actor hace una gracia y él se ríe. Y este libro tiene una vuelta que es bien interesante, porque lo que es imprevisto y azar ya no es algo malo. Es decir, o sea, obviamente lo imprevisto y el azar es el accidente con que da el argumento de la novela, pero el personaje está mal, parte mal. No es alguien que está bien, que le pasa algo y cae, sino que el personaje está mal y el imprevisto es algo bueno. Es un giro positivo. Es un giro positivo, volver a reírse. Y eso saca de la inmovilidad al protagonista y se obsesiona en saber quién fue este actor, este cinemodo, que además desaparece y empieza una investigación. David Zimmer. Y ahí hay una investigación de quién fue este gallo, dónde está y qué pasó con él, y desaparece y aparece en Argentina, después, ¿cachai? Además es una novela bien cinematográfica, es como la primera, porque a Paul Auster le encanta el cine, le apasiona el cine, vamos a hablar más adelante que él fue guionista de películas y director de películas, y esta es la primera novela donde él se aboca al tema del cine, o el cine mudo en este caso. Y una novela también es muy bonita, y tiene ese giro distinto de ahora lo que te remece fue algo positivo. Tú estás deprimido, te vuelves a reír, me agarro de este hilito y el tipo empieza como a salir de su inmovilidad y su depresión a partir de ese momento. Se despierta de alguna forma. Es bien bonito. Ahora, al final de su vida, Paul Auster publicó varios libros más. Hay uno que de alguna manera lo trajo a Chile, que es un libro que se llama Aquí y Ahora, que son las correspondencias, las cartas que se mandaba con John Maxwell Coetzee, el premio Nobel sudafricano. Ellos vinieron a Chile a presentar este libro a la Ciudad de las Palabras. Vino también Sidney Husband, estuvieron los tres acá. Sí. Y es un libro donde son dos gallos brillantes conversando, mandándose cartas, hablando. Es muy entretenido. En relación a cualquier tema, el béisbol, la comida, amistad, el deporte. Cualquier cosa. Recuerden que hablamos un poquito vamos a hablar seguramente más de él, de Coetzee hablamos en un programa que referido a los premios Nobel. Sí. Y los últimos libros de Paul Auster... O sea, espérate, este programa podría durar horas, días, ¿cachai? Está La Noche del Oráculo, está Brooklyn Follies, está Sunset Park, está Aquí y Ahora, que es este libro de cartas que menciona Matías, ¿cachai? Música. La música al azar, Tombuctú, Historia de máquina de escribir, no sé, tiene un montón de novelas. Tiene montones de libros. Y los últimos años, Paul Auster publicó dos novelas en realidad, 4321 y Baumgartner. Baumgartner la recomendamos en los libros para, creo que era el Día de la Madre, una cosa así, lo recomendamos.
No fue Perdí la Madre. Pero era para regalar algo. Era algo. Pero lo recomendamos, Baumgartner. Hablamos de ese libro. Sí, hablamos de ese libro largamente. 4321, que es la historia de Archie Ferguson. Y son la misma vida, pero van pasando cosas distintas. Entonces, 4 veces la misma vida en este ejercicio como de multiversos. Sí. Que no está, Paul Auster no estaba enfermo todavía. Él generalmente se caracteriza por escribir libros, yo te diría que de 350 páginas, por ahí anda, ¿cachai? No escribe el libro, pero este libro es una empresa distinta. Este libro es un empeño distinto porque 4321 tiene, no sé, 600 páginas. Es un libro grandote y como tú bien dices, supone, se tomó 7 años para escribirlo. Es uno de los libros más ambiciosos de toda su carrera. Casi tiene 800, casi 1000 páginas. Es un libraco grandote. Y nos ofrece como 4 variantes de la existencia de un mismo individuo que es Archie Ferguson, y en el fondo plantea como 4 realidades posibles que se bifurcan en base a hechos azarosos, claro, que cambian el enfoque. Claro. Fantástico, es como igual súper valiente un escritor de la edad de él, decir ya, yo he escrito puros libros de este tamaño, ahora voy a escribir este libraco y con esta otra temática, ¿cachai? Sí. Que no la había... Es multiverso, totalmente. Sí. Y después saca un libro que es de no ficción, en el fondo, no es novela, es una biografía, que se llama La llama inmortal de Stephen Crane, que es bien interesante porque es un homenaje, en el fondo, de Paul Auster. Sí, que es lo mismo, vuelvo al mismo tema, o sea, tú estás ahí en el final de tu vida, entre comillas, jugando, no sé si los descuentos, pero puta, los minutos finales, estás tirando centro a la olla, a ver si sale un gol, ¿cachai? Y Paul Auster, en vez de escribir de los temas que a él le apasionaban o sus temas propios, qué sé yo, se larga a escribir un homenaje, weón, de también 800 páginas a un escritor bien malogrado que se llama Stephen Crane, que nació en 1871 y murió en 1900, vivió súper poquito, murió a los 28 años, y es uno de los fundadores de la literatura como moderna del siglo XX de Estados Unidos, bien olvidado. Todos sabemos que en el fondo la literatura norteamericana, la verdadera literatura norteamericana, nace con Mark Twain, la novela como más moderna, ¿cachai? Después esa posta la toma Melville y le agrega estos componentes más metafísicos, más existencialistas y todo. Y después, a fines de 1800, surge la figura de Stephen Crane, que no fue tan famoso, que ha sido medio olvidado, pero que fue muy importante porque sentó las bases para lo que sería... Que vivió poco, además. Vivió poquito, lo que sería después Thomas Wolfe, que fue un escritor muy importante, que en algún momento vamos a hablar de él también, que tiene unas novelas gigantescas. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, sí, pero que actúa Jude Law y el escritor y Colin Firth, ¿cachai? Algo del tiempo se llama, sí, algo así. Que habla de Thomas Wolfe, que era un gallo bien excéntrico, que escribía, weón, literalmente... carretillas con manuscritos. O sea, él llegaba a donde su editor... El editor de libros. No sé si... Bueno, no me acuerdo si la vi con ese nombre, pero creo que estaba en Netflix por ahí. Sí. Jude Law hace de... se llama en inglés. Jude Law hace de Thomas Wolfe, ¿cachai? Y Thomas Wolfe, en el fondo, nace en 1900 y recoge todo lo que había hecho Stephen Crane. O sea, así de importante es Stephen Crane. Y Thomas Wolfe, en el fondo, sienta las bases para lo que después vendría, que era Hemingway, Scott Fitzgerald, bueno, y todos los escritores, Faulkner, etcétera, Capote. Entonces, Stephen Crane es súper importante y Paul Auster siente que está como olvidado, ¿cachai? Escribió un libro, Stephen Crane, que es famoso, que se llama La Roja Insignia de Valor, de 1895. Vivió solo 29 años, pero en ese corto espacio de tiempo cultivó novela, cuentos, poesía, bueno. Fue un aventurero periodista. Eso es Paul Auster. Fue lo que hubiera querido ser Paul Auster. Cubrió conflictos de la guerra de Cuba, bien antigua la guerra, ¿cachai? Y obviamente conoció y fue amigo de Joseph Conrad y Henry James. Joseph Conrad, súper importante en la novela de aventura, también vamos a hablar de él en algún capítulo. Y Henry James, tremendo escritor norteamericano y britanizado, ¿cachai? Después vivió en Inglaterra y todo. Joseph Conrad, autor del Corazón de las Tinieblas, que se adaptó como Apocalipsis Now. Sí. Y Henry James, escritor, autor de Emma. Otra vuelta tuerca. Exactamente. Fantasmas, miedo. Fantasmas. Bueno, ahora... Visiten a todos esos escritores. Por supuesto. Están y todos los pueden encontrar. Sí, Hacemos señor. El dato siempre, la cuña, ¿no? Sí, señor. Tiene un libro también de conversaciones que muy interesante. Sí, muy interesante. Se llama Una vida en palabras, y hizo una entrevista que le hizo una académica norteamericana. Pero da el nombre, po. Ella se llama Inge Brigitte Sigunfeldt.
Ella le hace una entrevista, ella seca en la obra de Paul Auster, lo admira un montón y le hace una entrevista larguísima y al que le interesa y quiere profundizar en Paul Auster, en cuáles son sus motivaciones, cómo fue su infancia y de dónde saca la idea para su libro, este libro es como muy entretenido y él siempre respondiendo desde la humildad, ¿cachai? No sintiéndose especial para nada. Y Paul Auster se dedica al cine también, escribe guiones, dirige una película, también tuvo ese momento. Hay una escena que se viralizó en Instagram, que es muy Paul Auster también, de este hombre que toma fotos siempre en la misma esquina y que se las muestra al amigo y al amigo le dice, pero son siempre las mismas fotos. No, le dice, no es nunca la misma foto, es la misma esquina, pero pasa una persona, hay una paloma, a veces no hay nadie, a veces está nublado, a veces sol, que tiene que ver como con lo cotidiano y las cosas que pueden pasar en lo cotidiano que cambian esa cotidianidad, valga la redundancia. Un tema totalmente Paul Auster, como hemos hablado en este programa. Ahora, al final de su vida, Paul Auster, como tú decías, tuvo nietos, tuvo cáncer, que fue que lo tuvo así como a mal traer el último tiempo. Logró publicar Baumgartner su última novela, logró publicar estos libros que hemos mencionado, 4321, La llama inmortal de Stephen Crane. Pero tuvo un golpe que hay que mencionarlo porque fue un golpe muy doloroso. Que tiene que ver con el azar también. Y tiene que ver con el azar y con lo trágico, justamente. Que el primer hijo que Paul Auster tuvo con Lydia Davis, que es Daniel Auster, estuvo medio alejado tal vez un poco en la vida de su padre, pero bueno, era el hijo Paul Auster y fue era adicto y tuvo muchos problemas de droga. O sea, claro, hijo de papás separados, ¿cachai? Claro. Después no tuvo mucha relación con Paul Auster. Paul Auster ya casado con la Siri Husbeth, el cabro salió con problemas, era medio rebelde y cayó en la heroína específicamente. Pasó periodos en la cárcel, estuvo arrestado. Y él era adicto y tenía una hija de 2-3 años, una de las nietas de Paul Auster. Y un día él se droga y está en la bola, digamos, transpotting tirado en la cama, y habían quedado unas pequeñas cantidades de droga en el velador. Y la hija de 2-3 años encontró eso y se las comió, las probó. Y eso le dio y cuando el tipo despierta de su viaje de droga, se encuentra con la hija, no sé, morada, mal, y la hija muere, la nieta de 2-3 años muere. El tipo, bueno, queda en la cárcel un rato así como por homicidio culposo. Destruido. Paul Auster también muy dañado con esa cuestión. Y Siri Husbeth y él dieron declaraciones así como de, no queremos hablar de esto. Vuelve un poco como la muerte, a propósito de la abuela con el abuelo, esta situación. Y poco tiempo después de que el hijo sale de la cárcel, de esta como prisión por el juicio, el hijo muere por sobredosis finalmente. O sea, todos lo atribuyen como un suicidio, no podéis vivir con la culpa. Volviendo a Raskolnikov de Crimen y Castigo, no podéis vivir con la culpa. Entonces, ese fue el final que le dio mucha pena en el fondo a Paul Auster. Él nunca habló, no fue capaz de hablar de esto en vivo porque era muy doloroso. Solo hizo declaración así como, de esto no voy a hablar. Y fue como una tristeza que él tuvo que llevar ahí al final de su vida. Ahora, la obra de Paul Auster es muy amplia, como se dieron cuenta, muchos libros. Es un autor, como les decíamos al principio, muy entretenido de abordar, porque tiene por lo menos 4 o 5 libros que valen mucho la pena leer. Mr. Vértigo, el libro de relaciones, Leviatán, todo lo que hemos mencionado, vale mucho la pena leerlo. Entonces, descúbranlo si no lo conocen. Léanse cualquiera, o sea, así de bueno es. Y bueno, por supuesto que están en Truman Librero Pumán, en Truman Librero en Antofagasta también. Sí. Y disfruten a Paul Auster, porque es un autor que nos gusta mucho y nos dio mucha pena que murió, pero bueno, nos quedan sus libros para seguir recordándolo, mi amigo. Así es. Un abrazo, pues. Hasta otro capítulo de Primer Párrafo. ¿Le parece? Me parece bien. Sigamos. Sigamos leyendo. Sí, sigamos leyendo y sigamos hablando. Chau, chau. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast.